La palabra de Dios nos dice que tenemos armas espirituales. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 10. Y el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiero hablar de esas armas, instrumentos de muerte, armas. En este caso voy a hablar de armas espirituales en las manos de mujeres y hombres de Dios, de ministros del Señor. Es importante saber que el capítulo que nos hemos referido hace un momento de la Biblia nos habla de una guerra espiritual que comenzó hace muchísimo tiempo, cuando esta tierra fue creada por nuestro Señor y se estableció el ser humano, y el enemigo desarrolló una guerra, un plan, una estrategia contra el ser humano, específicamente contra Jesús. La guerra del enemigo va directamente contra Jesús. Él nunca ha reconocido su señorío. No le ha reconocido su deidad, es decir, Dios. En otras palabras, hay una guerra declarada porque nunca se ha cerrado esa guerra. Porque el enemigo no ha querido reconocer que fracasó, que Jesús le venció. Es una guerra declarada, aun cuando la Biblia dice que Jesús es el vencedor. Destruyó el poder del enemigo. ¿Cuál es el poder del enemigo? Fundamentalmente es un poder de mentira, de engaños. El enemigo es un mentiroso. Es su principal arma. De tal manera que el ser humano es permeable a ese mensaje engañador. De hecho, la palabra diablo y la palabra Satanás, la palabra diablo significa un fiscal que acusa, un acusador en el tribunal. Hay un asunto en dos planos, en el plano humano y en el plano espiritual. Y algunos se equivocan con los ministros, con las mujeres y hombres de Dios, con las mujeres y hombres del altar, sobre esta doble fases o rostros. El rostro humano y el sobrenatural. Algunas personas no logran entender que el ministerio es un don de Dios, pero también es un arma de Dios. Un arma poderosísima. Y el caso es que se presenta cuando las personas comienzan a tener en poco la dignidad del ministerio, la autoridad del ministerio, el poder del ministerio. Y se decía de Pablo, algunos, porque fue una corriente, que él era un hombre débil, pero que cuando hablaba y escribía era muy poderoso. Y decían que el poder de Pablo estaba en la palabra, pero su imagen, su persona era débil. Y comenzó entonces a decirse que Pablo era como una especie de bufón, que no era como se pintaba, que querían enfrentarse a él. Esto tiene que ver con el ministerio. Y es lo que hoy muchos vemos, cómo se ataca al hombre de Dios. Cómo se ataca a los siervos de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que los pastores y mujeres y hombres de Dios
son atacados por el enemigo. Y usa los seres humanos como dardos para que ataquen a los siervos de Dios. Ese ataque se da en este plano, en este nivel. Sin embargo, Pablo dice, y la Escritura lo recalca, que él usaría la osadía para sofocar esa llama, ese incendio, esa humarada que se había levantado en la iglesia. Mira, hermano, la verdad que un hombre de Dios, una mujer de Dios, son personas muy osadas, son personas muy decididas. Son personas de carácter templado, fuerte. Son personas que se enfrentan a la situación y agarran el toro por los cachos. De manera que él dice que nosotros tenemos que tener como un orden militar con armas espirituales para someter a los adversarios del reino de Dios. La Escritura dice que el andamiaje, el piso de esa guerra son argumentos de mentira, argumentos de engaño sobre la persona de Jesús, su muerte, su resurrección, su señorío y su permanencia en la iglesia y en la tierra hoy. Nosotros sabemos que nuestra guerra en realidad es permanecer fiel y firme a la persona de Jesús en todo momento. De permanecer ante Él en gracia, en amor, en adoración, en la predicación de la palabra. Nosotros no nos vamos a dedicar directamente a una cacería de brujas y buscar a Satanás en cualquier rincón de la iglesia. Es un enemigo vencido. Tampoco nos vamos a poner a buscar engaño y maldad y mentiras. No. Nuestra fuerza, nuestro poder está en Jesús. Es estar rendido ante Él. Es permanecer a sus pies en amor y en gracia. Porque Pablo decía, sí es verdad, en lo humano soy débil. Pero no se engañen, tengo armas poderosas. Y no se equivoquen, tengo autoridad, tengo unción de Jesús, unción del Espíritu Santo. De tal manera que la autoridad del ministerio como arma espiritual para someter los planes fraguados por el mundo religioso y consolidar el crecimiento de la iglesia. Quiero decirte que en el mundo religioso se ocultan poderes de las tinieblas. Ser religioso no significa ser hijo de Dios, ser salvo. La salvación solamente la da Jesús. Pero también la autoridad es un asunto de suma importancia en la iglesia, porque tiene que ver con la sujeción pastoral. Tiene que ver con la sujeción apostólica. La autoridad no se impone, se delega, se recibe. Y es importante que cada creyente, cada oveja del Señor, cada siervo de Dios, esté bajo sujeción ministerial. No podemos ni toleramos mujeres y hombres del tipo llaneros solitarios. Los llaneros solitarios del ministerio o las estrellas fugaces, las hermanas y los hermanos que andan de iglesia en iglesia, los inseminadores de la mentira y del engaño, que van a una iglesia y van llevando. Ay, hermano, pero esta iglesia no se conduce como aquella otra iglesia. En aquella iglesia hacen esto y lo otro y aquí no se hace eso. Esos son como inseminadores del engaño, de la mentira. Andan llevando intrigas y discordias entre los ministerios. ¿Por qué? Porque ellos van a una iglesia, a una congregación, y no hablan de lo bueno, hablan de lo malo.
Si ven algo que no está funcionando bien en una iglesia, entonces dicen, ay hermano, pero esta iglesia no se parece a la otra. En la otra las cosas se hacen diferente. Todo diferente. Y entonces van a la otra iglesia y así van llevando y van creando una cadena de discordia. Esas aves golondrinas, esas personas que no están en sujeción pastoral y ministerial. Y eso me gusta mucho, como decía el poeta Cumanés. Cumanés es una ciudad de Venezuela que está al oriente del país. Y él decía, voy a hablarlo respecto a la copla. Él decía, sobre mi caballo yo, no busque la parte gramatical. Sobre mí, mi sombrero, y sobre mi sombrero las palmas, y sobre las palmas el cielo. Siempre en la autoridad, siempre hay uno superior. Nadie debe usar su lengua como arma contra el ministerio. Nadie está calificada o calificado para esto. No tocaré al ungido de Jehová. Eso es un mandamiento bíblico. El enemigo, una vez que el rebaño y el ministerio se agrupan en unidad, entonces entra la gracia, la unción del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía bendiciones y vida eterna, el Dios de la gloria. Así que hermanos, esa es la defensa. Yo no puedo combatir al enemigo, pero Jesús dice, yo sí puedo. Yo estoy contigo, yo estoy delante de ti. Así que, amados hermanos, en este momento declaramos la victoria de Jesús sobre tu vida. Yo declaro la victoria de Jesús sobre el país, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tu economía, sobre tu salud. Declaro la bendición y la victoria de Cristo en tu vida en este momento. Amén. He dicho.